Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde te encuentres. Les saluda nuevamente desde España el pastor Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona con el agua pura de la palabra. Muy bienvenidos una vez más a nuestro programa Encuentros y muchas gracias nuevamente por estar ahí atento a nuestro trabajo ministerial. En la mayoría de países del día de hoy se considera a los políticos los elegidos como representantes del pueblo para el mantenimiento, la gestión y administración de los recursos públicos, y se considera también a la política como el arte de gobernar. Todo eso suena muy bonito, pero la realidad práctica es otra muy distinta. Si bien es cierto que habría algún político intencionadamente honesto, aunque yo diría ingenuo, lo cierto, lo real, lo normal, es que la gran mayoría de los políticos no son honestos, no lo son ni lo pueden ser, porque la corriente les impone lo contrario y el sistema los empuja poco a poco a la corrupción. Así que, con base a esto, yo diría que ni son ingenuos ni son honestos, sino que son listos, son vividores y son aprovechados. Mire su país, estimado oyente, o mire el mío. Salga a la calle y haga una encuesta. Entre a YouTube y vea las encuestas sobre las opiniones de los políticos y verá que, desde la opinión de los niños incluso, hasta la opinión de los mayores, todos dicen lo mismo. El resultado de esa encuesta y de preguntar a la gente ¿qué es un político?, la mayoría le dirá esto: los políticos son unos mentirosos. Hay demasiada cantidad de políticos. Los políticos son demagogos. Los políticos no hacen todo lo que deberían hacer. Los políticos solo se pelean entre ellos. Los políticos mal usan los recursos y roban al pueblo. Los políticos se olvidan de nuestros ancianos. Los políticos y sus políticas endeudan a los países. Los políticos imponen cada vez más impuestos cargosos al pueblo. Los políticos son flojos e ineptos. Los políticos se posicionan para ayudar solo a los suyos y vivir lo mejor posible ellos mismos. En fin, hay más respuestas, pero con esto es suficiente para catalogar a un político. Y también es mi opinión personal sobre los políticos. Como también ustedes verán, mi opinión sobre los pastores luego. Ahora, eso de que la soberanía está en el pueblo parece muy bonito, pero en realidad no lo es solo un espejismo. La soberanía popular está en el político, que le hace creer al pueblo que el pueblo tiene y elige y gobierna y tiene la soberanía. Uno vota a alguien que le parece honesto, pero luego a ese no lo dejan gobernar, o para poder gobernar tiene que aliarse con los corruptos. Entonces, ¿para qué los hemos votado? Uno vota, por ejemplo, a alguien que luego hace lo que le da la gana. Entonces, ¿para qué lo hemos votado? Una vez en el puesto, no cumple lo que ha prometido. O como hemos dicho antes, pacta con otros políticos y entonces uno les queda la cara de tonto, como decimos en España. Estimado oyente, no estamos aquí para hablar de política secular, ni meternos en política, sino que estamos aquí para denunciar, como lo hizo el Señor Jesús en su día, la política religiosa de los pastores falsos del día de hoy, que son igual que políticos. Los pastores se parecen mucho a los políticos del día de hoy. Tienen las mismas características que hemos dicho antes. Son ricos, influyentes, mueven masas, se creen elegidos, imponen ideas, imponen el impuesto religioso, tienen medios de comunicación, utilizan el marketing, manipulan a las masas, hasta incluso tienen guardaespaldas, son mentirosos, engañadores y enseñan doctrinas erradas, viven la buena vida y tienen poder sobre las almas. Pero, sobre todo, yo diría que un pastor falso es infinitamente peor que un político, porque el político, uno ya sabe que miente y que roba, pero el pastor se supone integridad, se le supone que habla de parte de Dios. Pero todos sabemos que la mayoría de los pastores falsos te enseñan errores contra la constitución de Dios. Te roban y te roban la eternidad.
El pastor falso de hoy te roba el dinero en la tierra y te roba el tiempo, te roba y te bloquea la mente con sofismas manipuladores, luego te roba la eternidad y te envían a la condenación eterna, tal como decía Jesús, ciegos, guía de ciegos, y ambos caerán al abismo. La mayoría de los pastores de la red y de las iglesias del día de hoy son como políticos, el que no tiene una cosa tiene otra. Y en mayor o en menor medida, los políticos son mentirosos y ladrones, y lo mismo sucede con los pastores falsos del día de hoy. Sus doctrinas son engaño, y el tema del dinero está siempre presente, igual que en los políticos. Incluso hemos llegado al colmo de ver actualmente en países latinoamericanos pastores presentarse al poder trabajando en la política. El mensaje de hoy es que, si bien el político te roba, al menos uno sabe que lo hace. Pero eso solo se limita aquí a la tierra. Un político no te lleva a la condenación. Pero, un pastor falso, de los miles que hay hoy en la red, en la televisión, en las radios y en las iglesias, esos no solo te roban aquí, no solo te engañan aquí, no solo te mienten aquí, sino que te llevan a la condenación eterna. Porque son peor que los políticos. Los pastores te roban aquí y te roban allí. Te roban el dinero aquí y te roban el alma allá. Así que tenga cuidado y abra los ojos, estimado oyente. Así como Jesús dijo públicamente de los fariseos, saduceos y escribas, quienes engañaban al pueblo, robaban al pueblo y llevaban al abismo al pueblo, de la misma manera también nosotros denunciamos aquí a estos lobos de hoy. Tenga cuidado, estimado oyente, con los pastores falsos del día de hoy, con su robo impositivo del diezmo y con robar tu alma con doctrinas falsas. La política es como la religión y la religión es como la política, tienen los mismos elementos. El político es como un pastor falso, o un pastor falso es como un político. Estimado oyente, los políticos sabemos que mienten, que imponen cargas, pero los pastores falsos son 1000 veces peor que los políticos, porque te roban y te llevan tu alma al abismo eterno. Abre los ojos, estimado oyente. Escucha bien esto que decimos ahora. No es una obligación congregarse, estimado oyente. Uno se congrega si se puede congregar, si hay un lugar idóneo para congregarse, si se enseña una doctrina correcta o hay un pastor bíblico. Pero, uno no debe congregarse en cualquier lugar y a cualquier precio, bajo cualquier doctrina. No lo haga. Uno no se pierde por no congregarse, no. Repito, uno no se pierde por no congregarse. Así que no sienta la presión de estar en un local donde le bombardean con doctrinas malas, un evangelio falso y fácil, y luego le roban el dinero. Salga de ahí, estimado oyente. En el Antiguo Testamento el diezmo era para los pobres. Los pobres nunca daban el diezmo. Y en el día de hoy se pide el diezmo a la gente pobre. Se roba al pobre igual que lo hace el político. Los pastores falsos y manipuladores del día de hoy, primero, atrapan a la gente con música emocional falsamente cristiana que desde el inicio de la reunión en el local prepara el alma para abrirla y luego meterle las ideas que quieran como si fueran ideas de Dios. Segundo, te presentan un evangelio fácil de levante la mano, pase al frente, repite una oración, acepte a Jesús en el corazón, etcétera, etcétera. Y con ese método inventado te hacen ya creyente. Entonces, si con eso ya eres creyente, entonces viene el siguiente paso en la cadena. Tercero, te asustan con eso de no dejes de congregarte. Porque, dicen, si te has convertido, entonces no puedes dejar de congregarte, porque si lo haces, te irá mal en la vida. Cuarto eslabón, el eslabón demagógico, al mejor estilo político, es que al congregarte obligatoriamente cada día y en cada reunión sin falta, entonces te bombardean sin cesar con el tema del dinero, porque si no das, es porque no te has convertido.
Y así, de esta manera circular y encadenada, encierran con esas manipulaciones tu alma. Es un negocio redondo. Música, sofismas, demagogia, falsa conversión, impuesto religioso, evangelio equivocado, esclavitud, mítines, promesas para toda la vida y buena vida para ellos toda la vida. Son igual que los políticos. Sal de ahí, estimado oyente. De esa manera ellos viven bien. Tú trabajas toda la semana montones de horas y ellos solo trabajan unas horas bien vestidos, cómodos, arropados, te piden el dinero y luego el resto de la semana viven de descanso y en vacaciones. Por cierto, vacaciones que tú no puedes tener nunca. Pero ellos se van con toda su familia a donde sea y sus hijos estudian en las universidades y uno viendo eso se le queda la cara de tonto, como decimos en España. Te quedas mirando como el vividor, el pastor de turno, por gritar un poco con el micrófono y encerrarte con 4 mentiras te esclaviza y lo peor de todo es que te envían al abismo eterno. Sal de ahí, estimado oyente. Sal de ese emocionalismo esclavizante falso. Invitamos a toda la audiencia a la rebelión contra esos pastores falsos, ladrones, vividores al estilo político que engañan, mienten y viven del pueblo como reyes. Rebélese sin miedo, estimado oyente. No es pecado dejar de congregarse en esos lugares falsos. Salga de esas congregaciones, no tema. No es pecado dejar de congregarse si no hay un buen lugar y un buen pastor. Uno se reúne si hay congregación bíblica. Si no, no es pecado no congregarse. No tema, sea libre. Escuche esta verdad y la verdad le hará libre. Háganos caso, estimado oyente. Levántese contra su pastor político ladrón, contra ese sistema religioso, como la política pastoral del dinero, que solo es para unos pocos. Abra los ojos y vea que los únicos que prosperan y viven bien son ellos a costa de su ignorancia, a costa de meterle las doctrinas erradas no bíblicas y a costa de su poco tiempo de leer la Biblia, porque usted tiene que trabajar mucho. Ellos viven bien a costa de sus trabajos y de su ignorancia. No siga su sistema, no siga su política. Los pastores falsos no viven con el sudor de su propia frente, sino que viven con el sudor del de enfrente, es decir, usted. Al menos escuche esta verdad, estimado oyente. Rebélese contra esos pastores de la prosperidad. Usted nunca va a prosperar estando en ese sistema político religioso. Al contrario, se empobrecerá. Dios no escucha al avaro. Dios no escucha al que le busca solo por bienestar. Recuerde al ladrón malo del Calvario. Vea nuestro vídeo del tema en el canal. El ladrón malo solo buscó al Señor para salir del problema y el Señor no le contestó nada. ¿Sabe dónde está ahora ese ladrón malo del Calvario? Pues ahí irán todos los descendientes del ladrón malo que solo buscan al Señor por prosperidad. Y todos los pastores malos y avaros y vividores y ladrones irán al mismo lugar, al abismo eterno. Levántese, estimado oyente, sea valiente contra los pastores manipuladores del día de hoy. Márchese de esas iglesias. Déjelos sin su dinero. Levántese contra los pentecostales, los adventistas, los presbiterianos, los calvinistas, los metodistas, los anglicanos, los testigos, los católicos, los unicitarios, incluso los bautistas falsos y liberales. Y rebélese, estimado oyente, contra la política religiosa engañadora e impositiva de los pastores del día de hoy, que le roban en la tierra y le robarán luego el alma en la eternidad. Es mejor estar solo que mal acompañado. Pero entonces, la audiencia preguntará, ¿y cómo es un buen pastor? ¿Cómo reconocerlo? Pues sencillo, estimado oyente. Todo buen pastor, primero, debe predicar el verdadero evangelio, el evangelio jurídico, el evangelio de la ira y la justicia de Dios descargada en la cruz sobre el Señor Jesús, el evangelio de las dos noticias y las dos condiciones. En segundo lugar, debe predicar las doctrinas correctas en torno al evangelio. ¿Y cuáles son esas doctrinas? Bueno, pues las tiene todas detalladas en nuestra declaración de fe en el canal. Y tercero, un buen pastor debe oler a oveja,
no a perfume francés, no a oficina, no a playa, no a carro nuevo, no a cocoteros, sino que el buen pastor huele a oveja y da su tiempo y su vida por las ovejas. Así que analice su pastor, estimado oyente, y vea usted qué tipo de pastor tiene. El Señor denunció en su día a los religiosos que eran los líderes y dirigentes de la política religiosa del pueblo. Nosotros también hoy denunciamos a los pastores del día de hoy. Es decir, levantamos nuestra voz por si alguno oye la voz del Señor en este mensaje y abre los ojos y deja de alimentar a esa calaña de pastores fraudulentos en doctrinas simplemente morales, doctrinas cerradas y robadores del dinero del pueblo. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, nuestra denuncia contra la levadura de esos falsos pastores que afectan a toda la masa. El Señor dijo, levántate y anda. Y nosotros te decimos, levántate y márchate. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, dice el Señor en 2 Corintios capítulo 6, versículo 15. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad de este tema, el pastor fiel y verdadero Nico Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Hasta nuestro próximo encuentro.